Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. Es una grande bendición poder estar entre ustedes en esta mañana para disfrutar de las bendiciones del Señor. Ya con nosotros está también nuestro amado hermano Miguel Bermúdez, el cual será la persona que estará hablándonos en esta mañana y trayéndonos todo lo que Dios tenga para nosotros en esta mañana. Pero antes de pasarlo a él, vamos a hablar algunas cositas cortitas con relación a la palabra del Señor y luego pasará él a traernos todo lo que Dios tenga para nosotros. Vamos a buscar nuestras Biblias allá en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 12, él aquí vamos a leer el capítulo 12 completo, ya que tiene poco. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y vi aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabare la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él le respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, entenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y en esta
mañana nos permita entender como está prometido en la palabra. Los entendidos entenderán. Puede sentarse. En esta mañana pues vamos a hablar algunas palabritas y vamos a titularlas ¿Cómo entenderemos? En forma de pregunta. El tema es una pregunta. ¿Cómo entenderemos? ¿O cómo entenderán? Encontramos a través de la Escritura que hay una manera para entender, y principalmente para entender el plan de Dios para el tiempo en que uno vive. En una ocasión, allá en el libro de los Hechos, en la historia de la iglesia que comenzó el día de Pentecostés, encontramos una ocasión en que un ministro, un predicador, estaba dando una actividad, una campaña allá en Samaria, y luego el Espíritu de Dios le habló. Encontramos que él fue enviado a otro lugar. Le fue dicho, por el ángel del Señor, le fue dicho que se fuera a otro lugar donde se encontraría con un hombre al cual él tenía que darle el mensaje. Este hombre de Dios era Felipe el Evangelista, y luego de tener esa grande actividad donde muchos fueron salvados y donde Dios estaba haciendo grandes milagros, luego encontramos que fue enviado a cierto lugar. Y cuando fue enviado a ese lugar, encontramos que venía un hombre en un carro de aquellos tiempos, y encontramos que venía de Jerusalén hacia su lugar, porque había venido a Jerusalén para adorar. Y encontramos que cuando ya regresaba de Jerusalén hacia su lugar, encontramos que venía leyendo el libro del profeta Isaías. Y venía leyendo allá en el lugar donde hablaba del Mesías. Encontramos que venía leyendo allá en el capítulo 53 de Isaías, y el Espíritu de Dios le habló a Felipe para que se encontrase con ese eunuco para un propósito que Dios tenía con él. Y Felipe se le acercó mientras este hombre iba en su carro, de seguro su carro de caballo o de lo que fuese, o la clase que usasen en aquellos entonces, seguro iba siendo manejado por alguno otro, y este hombre iba leyendo la Escritura. Y Felipe se le acerca al carro y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Comprendes lo que lees? Y él le dice: ¿y cómo voy a comprender? ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? Entonces invitó a Felipe para que se subiese al carro, para que así Felipe le explicase la palabra. Y cuando este eunuco quiere saber con relación a lo que dice ahí el profeta Isaías, le dice: ¿de quién está hablando el profeta Isaías? ¿El profeta Isaías está hablando de sí mismo o está hablando de otra persona? Entonces Felipe abre su boca y comienza a decirle a este hombre de quién está hablando el profeta Isaías. E identifica, Felipe identifica la persona o el personaje del cual el profeta Isaías estaba hablando. El profeta Isaías no le podía poner ahí el nombre
de la persona del cual él estaba hablando, porque todavía no había llegado esa persona a la escena en ese ministerio. Y Dios tenía oculto eso hasta el momento de su cumplimiento. Y cuando se cumplió, entonces apareció la persona con el nombre. Entonces encontramos que en quien se cumplió esta escritura, ese era el hombre del cual el profeta Isaías estaba hablando. Y este hombre de Dios, Felipe, le explicó esa escritura. Y al explicársela, al enseñarle el significado de esa escritura y su cumplimiento, encontramos que este hombre, el eunuco, creyó la palabra de Dios. ¿Cómo entendería? Habiendo alguien enviado de Dios para explicarle, para enseñarle el significado de la palabra de Dios cumplida para aquel tiempo. Y el tema de esta mañana es ¿cómo entenderemos? Y la contestación de este eunuco fue: ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Si no hay quien me enseñe, ¿cómo voy a entender? Y Dios le había enviado la persona que tenía la enseñanza que este eunuco necesitaba para poder entender. Y así es en cada tiempo. En cada tiempo han estado los escogidos, los entendidos de Dios, que han vivido a través de las diferentes edades de la iglesia. Pero ¿cómo los escogidos se entenderían en cada edad? Habiendo uno con la palabra de Dios que les enseñase, que les explicase lo que ellos debían entender, lo que ellos debían comprender con relación a la palabra de Dios para ese tiempo. Y los entendidos de este tiempo, de los cuales el profeta Daniel dice que los entendidos entenderán. ¿Cómo entenderán? Porque habrá alguien que Dios utilizará para que les enseñe la palabra de Dios para este tiempo, y entonces entenderán los entendidos. Los impíos seguirán obrando impíamente, los que están sucios seguirán ensuciándose, pero los justos serán justificados todavía, los limpios serán limpios todavía, los santos serán santificados todavía más. Por lo tanto, encontramos que esa es la manera de Dios. Dios, siempre que tiene que dar a conocer a su pueblo alguna cosa, Él tiene la manera para hacerlo. La palabra, la revelación siempre viene a los profetas de Dios, y si hay algo que debe ser entendido en algún tiempo, Dios tendrá un instrumento para darle a conocer a su pueblo las cosas que su pueblo debe entender. Y luego que ya el pueblo entiende esas cosas, entonces sobre sus hombros está una grande responsabilidad, una grande labor, un grande ministerio de dar a conocer aquellas cosas que ha entendido, aquellas cosas que Dios le ha dado a conocer conforme a su promesa. Encontramos que la novia del Señor, la esposa del Señor, la iglesia verdadera del Señor, tiene la promesa de que después que el tiempo ha terminado, después que las edades han terminado, la iglesia verdadera del Señor tiene la promesa de que habrá una unción sobre ella. Hay la promesa de que después que las edades de la iglesia han terminado, Dios ungirá una iglesia.
la ungirá sobre ella. Hay la promesa de que después que las edades de la iglesia han terminado, Dios ungirá una iglesia. La ungirá conforme a su promesa. Esa iglesia verdadera tendrá un ministerio. Y al tener un ministerio, tiene que tener un mensaje. Y ese mensaje que ella tiene que ser el mensaje que le ha sido dado a conocer, el cual ella ha entendido para el tiempo en que estará viviendo. Y nos es dicho, y así como los judíos, los hebreos, trajeron el evangelio a los gentiles lo llevarán de vuelta a los judíos, a los hebreos. ¿Qué fue lo que los hebreos trajeron a los gentiles? ¿Qué clase de evangelio trajeron? ¿Qué clase de mensaje contenía? Nos es enseñado a través de la palabra que nos fue traído a los gentiles el evangelio de la segunda dispensación. Fue traído a los gentiles la revelación de la primera venida del Señor. Porque la primera venida del Señor fue cumplida entre los hebreos. Por lo tanto, los hebreos tuvieron el privilegio de tener el mensaje poderoso de la primera venida del Mesías para redimir. Y esa fue la clase de mensaje que ellos trajeron a los gentiles. Y los gentiles, teniendo la promesa de la segunda venida del Señor, al cumplirse la segunda venida del Señor, entonces los gentiles tendrán el mensaje de la segunda venida del Señor para llevarlo a los judíos, para llevarlo a los hebreos. Así como los gentiles vieron la primera venida del Señor cumplida entre los hebreos, también los hebreos verán la segunda venida del Señor cumplida entre los gentiles. Y ese mensaje que ellos recibirán será el mensaje de la segunda venida del Señor y el propósito de la segunda venida del Señor. Y entonces se cumplirán las palabras dichas por el precursor de la segunda venida. Esto será la trompeta, la fiesta fue rechazada. Entonces su Mesías dado a conocer. Ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. Él viene en poder esta vez, el que ellos buscaron. Él viene en poder para la novia gentil, y los judíos van a reconocerle a él. Ustedes pueden notar la manera en que los judíos le han de ver y le han de reconocer. Ustedes pueden ver a dónde ellos han de mirar y ustedes pueden ver a dónde ellos han de encontrarlo. Y se cumplen también las palabras del precursor de la segunda venida del Señor en la página 57 del mensaje titulado La brecha, mensaje que pertenece a los 7 sellos. En este libro de los 7 sellos, de la revelación de los 7 sellos, en la página 57 nos es dicho: y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto. Y él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia gentil, la iglesia ha llegado a su fin. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego.
Recuerda el ángel de Apocalipsis capítulo 1, este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora usted puede ver cómo es que la iglesia gentil llevará el evangelio a los judíos. Usted puede ver la clase de mensaje, la clase de evangelio que la iglesia gentil llevará a los judíos. Llevará el evangelio del reino, el evangelio de la tercera dispensación, el evangelio en donde se muestra la segunda venida del Señor. Porque ya la segunda dispensación ha terminado. Y cuando termina una dispensación, termina también el mensaje de esa dispensación y comienza una nueva dispensación con el mensaje de la nueva dispensación. Y el mensaje de la dispensación que ya pasó, entonces viene a ser tipo y figura de las cosas del nuevo mensaje. Por lo tanto, podemos ver el poderoso ministerio que la novia del Señor, la esposa del Señor, tiene en esta hora en que estamos viviendo. En esta hora en que estamos viviendo, así como la iglesia del principio, aquella que nació en el día de Pentecostés, aquella iglesia tenía el mensaje que presentaba la primera venida del Señor, que presentaba al Cordero de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el mensaje que tenía esa iglesia. Y encontramos que la iglesia en este tiempo en que vivimos tendrá el mensaje que presenta la segunda venida del Señor. Tendrá el mensaje que proclama la venida del Señor. Tendrá el mensaje con el cual podrá mostrarle al mundo: he aquí el Cordero de Dios. Y que podrá mostrarle que ese Cordero ha sido convertido en el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, encontramos que esa iglesia verdadera del Señor, esa esposa amada del Señor, al trabajar en la obra de Dios para esparcir el mensaje del Evangelio del Reino, en donde se proclama la segunda venida del Señor, estará cumpliendo la profecía dicha, que la novia, la esposa del Cordero, dirá: he aquí el Cordero de Dios. Ella será la que tendrá el privilegio de mostrar a la humanidad lo que Dios ha estado cumpliendo en este tiempo. Por lo tanto, tenemos que entender estas cosas para saber y reconocer nuestra posición en la obra de Dios y saber cómo trabajar en la obra de Dios en la hora en que estamos viviendo. Ese grupo de personas que tendrá esta clase de mensajes serán los entendidos, que entenderán el mensaje correspondiente para este tiempo y conocerán la manera de llevarlo hasta donde haya que llevarlo. Y esto dará cumplimiento a las profecías bíblicas que hablan con relación a la labor que tendrá un grupo de escogidos en esta hora final en que estamos viviendo. Y esto será de grande beneficio para todos aquellos que podrán recibir el mensaje de los escogidos, el mensaje
de la esposa del Cordero. La esposa del Cordero presentará a el Cordero, presentará lo que ella estaba esperando. Por lo tanto, encontramos que esa es una labor en donde hemos puesto todo nuestro interés, donde hemos puesto todo nuestro amor y donde nos esforzamos para realizar la labor que hay que realizar. Pudiéramos hablar un sinnúmero de cosas más, de las cuales nosotros sabemos que Dios cumplirá, porque son promesas de parte de Dios. Así es que yo creo que con esto que hemos hablado, yo creo que es una buena introducción para todo lo que nos desee decir Dios a través de nuestro amado hermano Bermúdez, y yo creo que entendemos estas cosas de las cuales hemos estado hablando a través de la radio también. Los mensajes que han estado saliendo han estado siendo presentados. Vemos todo este cuadro del cual hemos estado hablando en esta ocasión, y vemos cómo la Escritura está cumpliéndose con relación a lo que dice del esposo y lo que dice de la esposa. Hemos estado viendo cómo a cada momento se va cumpliendo la Escritura. Así es que cada cual tiene una labor para llevar a cabo. Por eso encontramos en el libro de Apocalipsis que lo que dice el espíritu y la esposa dicen, ven, dicen la misma cosa. En palabras más claras, lo que el esposo le dice a la esposa es lo que la esposa dice o lo que la esposa anuncia. En palabras más claras, la revelación que le trae el esposo a la esposa, esa misma es la revelación que la esposa da a conocer. En el libro de Apocalipsis dicen la misma cosa. Así es que eso muestra la armonía entre Cristo y su esposa, entre Cristo y el grupo de escogidos que le reciben a Él en su segunda venida, porque no tienen otro mensaje sino el mensaje que le es dado. No tienen otro anuncio sino el mensaje que corresponde para ese tiempo. Así es que solamente tenemos un solo mensaje, en donde Dios nos enseña todo lo que nosotros debemos entender, debemos comprender en esta hora. ¿Y cómo entenderemos? Pues ya sabemos la manera como entendemos. Entendemos las cosas prometidas de Dios para esta hora, porque Dios prometió que nos enseñaría, que nos abriría todas las cosas. A Daniel le fue dicho, séllalas, cierra el libro de esta profecía hasta el tiempo del fin. A Juan también le fue dicho, sella las cosas que los truenos han hablado y no las escribas, porque todas estas cosas serían abiertas, serían reveladas, serían enseñadas en este tiempo final para que los entendidos las entendiesen. ¿Cómo entenderíamos? Entenderíamos porque Dios nos enseñaría todas las cosas. El mismo que hizo la promesa dijo que Él estaría presente para enseñar a su pueblo. Por lo tanto, esa es la manera como nosotros entendemos las cosas que nosotros entendemos y creemos.
porque Dios nos enseña las cosas que Él prometió enseñarnos. Ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo, enseñarnos todas las cosas. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga alimentando y nos siga enseñando su palabra. En esta hora en que vivimos, los ministros que han entendido, porque han oído la enseñanza de Dios para esta hora, creo que tienen el privilegio más grande de todos los tiempos, que podrán estar enseñando, predicando las cosas de la manera correcta para este tiempo. Por lo tanto, entonces, ya sea uno o sea otro el que predique, si ha recibido el mensaje conforme a como ha sido prometido, podrá enseñarnos, podrá predicarnos la palabra y gozarnos nosotros en esa palabra de Dios, porque tendrán un conocimiento completo de la palabra de Dios para este día. Así es que vamos a dejarla a uno de nuestros amados hermanos ministros de este tiempo en que vivimos, para que continúe él en esta mañana aquí en el púlpito, trayéndonos todo lo que Dios ha puesto en su corazón. Y él nos tiene unas cuantas sorpresas